Estados Unidos compartió con México información sobre la posible presencia de espías rusos en el país, pero no se tomaron medidas para expulsarlos, según una investigación publicada por el diario The New York Times. El periódico señala que la advertencia provino directamente de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. La propia CIA habría elaborado una lista de más de 2 decenas de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos, pero los funcionarios mexicanos se negaron a expulsarlos del país. La proximidad de México con Estados Unidos y la cobertura que proporciona el turismo para que operen los espías ha permitido a Moscú intensificar sus actividades de espionaje. Moscú puede volar con espías e informantes desde Estados Unidos a destinos de playa como Cancún, que millones de estadounidenses visitan cada año, lo que proporciona una fachada convincente que levanta pocas sospechas. Según las autoridades, los espías y sus contactos se reúnen entre turistas, gente que toma el sol y surfistas, y transmiten información de inteligencia obtenida en Estados Unidos, mientras utilizan México para eludir los sofisticados sistemas de vigilancia de Washington. Las fuentes del Times comentaron que en 2023, bajo presión, México accedió a que los funcionarios estadounidenses opinaran sobre los rusos que solicitaran credenciales diplomáticas y que desde entonces nuestro país ha rechazado a algunos de ellos, pero los espías rusos que ya se encontraban en territorio mexicano no fueron expulsados. Rusia también está incrementando sus esfuerzos de desinformación, especialmente en Internet, para poner a los mexicanos en contra de Estados Unidos y Europa, lo que ha provocado que funcionarios británicos y franceses expresen su preocupación a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. También se identificó que Rusia ha utilizado durante mucho tiempo a México como base de operaciones de espionaje, lo que le valió el apodo de la Viena de Latinoamérica durante la Guerra Fría. Pero funcionarios estadounidenses dicen que esos esfuerzos se intensificaron después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022. El impulso liderado por Estados Unidos para apoyar a Ucrania provocó la necesidad del Kremlin de disponer de más inteligencia sobre Washington, y algunos de los agentes de inteligencia más hábiles de Rusia tienen ahora su base en la capital de México. Desde 2022, en múltiples ocasiones funcionarios estadounidenses expresaron su preocupación por los espías rusos al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo se le planteó al gobierno en turno. Sin embargo, ambas administraciones han desestimado esas observaciones, calificándolas de paranoia. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. El New York Times reveló una trama que ya habíamos advertido en México en muchas oportunidades, sin que hubiera respuesta alguna del gobierno federal: la creciente penetración a través del sistema público de radio y televisión de propaganda del gobierno ruso, que va de la mano con la presencia cada vez mayor de espías rusos en nuestro país. El New York Times ha puesto la mira en el director del sistema público de radio y televisión, Genaro Villamil, quien es el que ha abierto espacios a medios rusos, Russia Today, entre otros, en el sistema público mexicano. Pero la trama va mucho más allá, como la instalación en México de la televisora de Podemos, del partido Podemos español, que encabeza Pablo Iglesias, estrechamente ligada al gobierno de Venezuela y al ruso. La posición diplomática de México no ha condenado a Rusia por la invasión de Ucrania, o la ha condenado, pero no ha aceptado ningún tipo de sanción. Eso es una condena verbal solamente, y la denuncia de la creciente presencia del espionaje ruso en México que se ha hecho desde Estados Unidos. Los esfuerzos de desinformación de Rusia en Latinoamérica se han intensificado en los últimos 2 años. Su objetivo es sembrar discordia entre Estados Unidos y sus aliados en la región, según el gobierno estadounidense. De acuerdo con una investigación de The New York Times, que tuvo acceso a documentos diplomáticos, esta campaña está encabezada por medios de comunicación propiedad del Kremlin, como Sputnik y Russia Today, quienes se han esforzado por avivar el sentimiento antiestadounidense, especialmente en México, la nación con la mayor población hispanohablante y el mayor socio comercial de Washington. En abril de 2024, diplomáticos estadounidenses en Ciudad de México dieron la voz de alarma sobre la expansión repentina y espectacular
de Russia Today en el país, según un cable diplomático interno. La embajada estadounidense afirma que la audiencia de Russia Today en español se disparó en Internet y pasó de 191,000 visitas en X en 2022 a 715 millones un año después. Con este portal de noticias ampliamente bloqueado en Europa y Estados Unidos, la cadena amplió su presencia en América Latina, una audiencia potencial de unos 670 millones de personas. La alegación de nuestro vecino del norte sostiene que el gobierno de Morena tiene funcionarios simpatizantes de Rusia y pone como ejemplo a Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, quien regularmente comparte contenidos de los medios rusos en sus redes sociales. Además, Russia Today ha establecido vínculos con el Club de Periodistas de México, una asociación que ha recibido financiación del Senado mexicano para realizar cursos y nutrir de información su revista quincenal. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Y ya el pasado 28 de octubre aquí le informábamos que bajo el control de Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, y durante todo el sexenio pasado el poderosísimo director de comunicación de López Obrador, se había construido todo un andamiaje de medios que reciben publicidad oficial y que operan simultáneamente como un mecanismo tanto de difusión de la narrativa oficialista como de ataque a los críticos del régimen. Pero también sirve para jugosos negocios privados. Son muchas las plataformas que usa Ramírez Cuevas con ese objetivo. Una de las más importantes se llama WL Medios, dirigida por uno de sus más cercanos colaboradores, Guillermo Yaguno, íntimamente relacionada con el portal Contrapunto y con el periódico Regeneración, fundado por el propio Ramírez, del que el propio Yaguno a su vez es director de contenido multimedia. Regeneración es un medio que se supone es una suerte de voz oficial de Morena, pero que se presenta como independiente. Este grupo de medios han recibido el sexenio pasado 2.800 millones de pesos en publicidad, en mayor parte de la Secretaría del Bienestar. Ya se la hemos contado, pero se la vamos a recordar. Esta es la historia. El discurso de los pobres primero y contra los conservadores y su corrupción solo fue eso, palabras que escondían negocios millonarios y vínculos con actividades ilícitas que hoy, poco a poco, salen a la luz. La administración López Obrador y ahora la de la presidenta Sheinbaum presumen transparencia y combate a los privilegios, que ahora vemos no reflejan la realidad. En el terreno mediático, el sexenio pasado dirigió un ataque constante contra empresas y comunicadores. Se canceló toda la estructura de comunicación con los llamados medios tradicionales para crear otra con medios alternativos, que en la mayoría de los casos no fue más que la creación de espacios y personajes que participaban marginalmente en redes sociales, pero que están ligados y financiados por una estructura de poder. Es ahí donde fueron a parar los recursos, en ese andamiaje creado y que en parte sigue manejando por Jesús Ramírez Cuevas, el poderoso director de comunicación social de López Obrador, y que ahora es coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum. Una empresa clave en este mecanismo es WL Medios, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, una razón social que no está a nombre de Ramírez Cuevas, sino de Guillermo Yaguno, quien ha sido durante años su colaborador y que aparece al frente de un negocio que se mueve entre la comunicación política y la producción audiovisual. La relación es tan añeja que en 2012, en el documental De la barbarie a la esperanza, Jesús Ramírez aparece como realizador y guionista, mientras que Guillermo Yaguno como editor. La trama comenzó a desentrañarse cuando conocimos que WL Medios es la empresa que comercializa y sostiene Regeneración y otro portal muy activo en las mañaneras, Contrapunto. En el caso de Regeneración, fundado por Jesús Ramírez, se convirtió en un instrumento político al servicio de Morena desde los tiempos opositores de López Obrador. La plataforma es el vínculo de Ramírez Cuevas con Yaguno, quien aparece como propietario de WL Medios, pero al mismo tiempo es responsable del área multimedia de Regeneración. El portal subsiste con la publicidad oficial y el financiamiento indirecto a través de contratos adjudicados por dependencias del gobierno, como la Secretaría de Bienestar. Es así
que WL Medios ha sido favorecida con varios contratos relacionados con la publicación de Regeneración y la producción de materiales para los programas sociales. Se estiman más de 2.800 millones de pesos desde 2018, con asignaciones anuales que superan los 400 millones. Así, el andamiaje de medios supuestamente alternativos e independientes, sostenidos con recursos públicos, que al mismo tiempo son negocios privados que sirven a la narrativa oficialista para la descalificación de sus adversarios. El gobierno federal indudablemente tiene una crisis en su narrativa, en la comunicación, está dando respuestas equivocadas, porque quizás tienen un diagnóstico equivocado, pero evidentemente no está funcionando. Las mañaneras que intentaron tener un cambio al inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum se han convertido nuevamente en algo similar o peor de lo que había incluso antes, donde los que siguen preguntando son con preguntas sembradas, medios que conocen realmente muy poca gente. Además, esos personajes le crean problemas, como los veíamos con los Estados Unidos. Pero además, como si eso fuera poco, hay denuncias de malos manejos con los recursos públicos que generan beneficios privados. Epigmenio Ibarra, por ejemplo, que es uno de los principales publicistas del gobierno, que es el director de esta empresa Argos, inventó que los manifestantes del 15 de noviembre querían tomar Palacio Nacional e implementar un golpe de Estado. Pero bueno, tiene que recibir algún pago, por eso recibió un crédito de 150 millones de pesos de Bancomex en 2020 para su empresa Argos, sin tener que poner. No tienen hasta ahora una fecha para pagarlo. Le pusieron tentativamente el 2027, de los 150 millones ha pagado solamente 30. Genaro Villamil, al que acusan en Estados Unidos de ser el principal responsable de la introducción de los medios rusos en México, es el director del Servicio Público de Radio y Televisión, lo era también el sexenio pasado. La Auditoría Superior de la Federación lo acusa de deficiencias muy graves en el manejo del presupuesto, nada más y nada menos que 12.000 millones de pesos entre 2019 y 2025. Por ejemplo, denunció la Auditoría Superior de la Federación que 100 millones de pesos fueron asignados a expansión de señal, pero no fueron respaldados por obra alguna. Iban a instalar antenas que nunca se instalaron. También se pregunta a la Auditoría Superior por qué, si se mantuvo y se aumentó el presupuesto, se redujo en 40% la producción de contenidos originales. ¿A dónde se fue ese dinero? Eso tiene relación con otro tema. Se ha instalado en México el partido español de izquierda radical Podemos, a través de Juan Carlos Monederos y Pablo Iglesias, los dos ex líderes de Podemos, a través del canal Red América Latina, liderado por Iglesias. Podemos, no el PSOE, a pesar de que es Podemos una fuerza muy pequeña, hoy casi marginal, es el partido de referencia de Morena en España. Canal Red inauguró en 2025 su redacción para toda América Latina en Ciudad de México, con todo el apoyo del gobierno federal, con un enfoque editorial de izquierda pro Venezuela para combatir lo que llama el trumpismo mediático y las agendas conservadoras. Podemos ha tenido una relación privilegiada con Putin y con Chávez, con Rusia y con Venezuela desde su fundación. Iglesias y Monedero han sido acusados de fundar el partido con apoyos económicos de esos dos países. Ese es el panorama que hay en los medios. E insistimos en un punto. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue manteniendo una narrativa, un esquema de comunicación que evidentemente lo vimos con el caso de Manso, lo vemos con el caso de las manifestaciones del 15 de noviembre, ahora con los paros y los bloqueos de los transportistas y los campesinos, está fallando y no le está dando frutos al gobierno federal? ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Lo que hay, Viviana, es un largo monólogo. Pero y es que Podemos tiene una añeja relación con Morena. Uno de sus principales fundadores e ideólogos se llama Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero opera también como asesor y apoyo de cuadros de Morena e incluso de los hijos del expresidente López Obrador. Él es Juan Carlos Monedero. ¿Cómo ves
esa nueva izquierda? ¿Existe para empezar una nueva izquierda? ¿Y cómo la ves? Yo creo que sí. Sí existe en la medida en que la vieja izquierda no nos recibió con bailes, cantos y palmadas, sino que nos recibió con mucha adversidad y con mucha crítica, ¿no? Porque ellos entendían que veníamos a ocupar el espacio que ellos ya no podían ocupar. Yo llevo mucho tiempo planteando que el espacio antaño llamado izquierda se había quedado huérfano, ¿no? Y que no servía de nada una mirada llena de nostalgia. Es verdad que hay que entender la tradición de la cual viene la gran familia de la izquierda, ¿no? Que viene de la Revolución Francesa y de la idea de fraternidad, ¿no? Pero hacía falta renovarlas. Que discutas entre diferentes posiciones no está mal. La polarización, cuando llega a ciertos grados donde termina siendo una ruptura del cuerpo social tan profunda, quizás termina lastimando mucho a todos. La polarización no puede ser un todo vale, ¿no? Porque siempre va a haber descerebrados que van a interpretar ese discurso maximalista, por ejemplo, de algunos medios de comunicación, como una señal que autoriza, por ejemplo, la violencia. Son pequeños medios que no tienen una gran audiencia, pero que igual suman 3, 4 millones de personas. Esa gente todos los días está recibiendo un mensaje de que les están robando su país. ¿Cómo haces también para que la nueva generación se incorpore de alguna forma en, ¿cómo lo llamamos? O no, en un establishment político, si quieres ganar elecciones, si quieres participar? Claro. Me parece que es uno de los grandes desafíos. Pues seguramente tienes que asumir que en un mundo, ¿no? Por lo menos en el mundo occidental es muy evidente, donde nuestras certezas ya no tienen la fuerza que tenían, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto se asientan las nuevas realidades, estoy convencido de que vamos a tener que cabalgar muchas contradicciones. Y que la única manera de que esas contradicciones no generen a uno de los dos polos una enorme desafección, ¿no? y decepción, tiene que haber un diálogo permanente, ¿no? Vamos a tener que ser partido y movimiento, vamos a tener que ser racionales y pasionales, vamos a tener que ser consumidores, pero también ecologistas, vamos a tener que ser locales, pero también globales. Es decir, vamos a tener que estar constantemente manejando esos dos polos. Y en términos políticos vamos a tener que obligatoriamente manejar un polo institucional, un polo electoral, un polo mediático, un polo más jerárquico y un polo alternativo y un polo democrático, horizontal, deliberativo, de discusión. Aquí también le hemos documentado cómo se registró un movimiento ilícito de recursos en forma tan ilegal como importante entre Podemos y Morena para las elecciones de 2018 y cómo los organismos de propaganda de ambos partidos tienen vasos comunicantes. Uno de ellos es el esposo de Andrea Chávez, que se llama Abraham Mendieta, que también apoyó la precandidatura presidencial de Adán Augusto López. Aunque parezca mentira, todos los caminos de estas cosas extrañas, un poco ilícitas, ilegales y demás, terminan conduciendo a Adán Augusto López. La influencia de la ideología de izquierda en México mantiene lazos con diferentes países y sus dispositivos políticos, como es el caso del partido Podemos en España. Hoy quiero poner en valor los ejemplos éticos que nos tienen que hacer sentirnos orgullosos y orgullosas de pertenecer a una comunidad que tiene mucho que decir en este país. Tenemos que estar orgullosas y orgullosos del ejemplo ético de los demócratas y los republicanos que en el siglo XIX plantaron cara a un orden caciquil y corrupto. Al igual que los vínculos históricos con Rusia, Venezuela, figuras como Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias han impulsado la instalación del canal Red América Latina en Ciudad de México y que obtuvo apoyo del gobierno federal. Monedero, que mantiene una estrecha relación con Morena, ha sido relacionado a movimientos irregulares de recursos entre Podemos y el partido actual, mediante la consultoría Neurona, involucrada en campañas electorales en México, Bolivia y España. De socialistas y anarquistas que lucharon por una sociedad más justa, que se dejaron la vida y la piel por la justicia social. Orgullosos y orgullosas de las mujeres que lucharon por el sufragio, por la igualdad y por la libertad. Orgullosos y orgullosas
del pueblo que levantó las banderas de la República y la modernidad frente a la oscuridad y el autoritarismo. Orgullosos y orgullosas de un pueblo que salió a la calle a tomar los cuarteles para defender la patria del fascismo. Según el diario El País, Podemos en febrero de 2019, junto a la consultora Neurona, llevaron a cabo la campaña electoral de abril de 2019. Durante este proceso se contrató a la empresa mexicana para trabajar la campaña con un valor aproximado de 1.3 millones de dólares. Sin embargo, la trama de corrupción se develó cuando se supo que alrededor de $400,000 habían terminado en otra empresa mexicana llamada Creative Advice Interactive Group, una empresa fantasma. Esta consultora creó una red internacional de al menos 116 dominios, entre ellos 31 medios de comunicación. En estas páginas inflaron los logros de gobiernos y partidos de izquierda que los contrataron. Esta continúa activa y ahora impulsó la imagen de Adán Augusto López, así como otras figuras de Morena, como Abraham Mendieta, el esposo de la senadora Andrea Chávez. Esta agencia de propaganda izquierdista se integró al espacio digital como embate a los medios hegemónicos que construían mensajes ad hoc a los políticos. César Hernández Paredes, uno de los dueños de la consultora desde 2012, hizo trabajo para presidentes como Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Sobre este último, el periódico español El Mundo dio a conocer que la consultora de Podemos, en este caso Neurona, habría realizado trabajos por casi 27 millones de pesos con el gobierno de Morales, sin mediar licitación pública alguna. En México, Neurona recibió entre 2017 y 2019 cerca de 4.530.000 pesos por contratos obtenidos de partidos en campañas electorales. Aunque no se identifica de qué instituto político obtuvo los recursos, sí menciona los trabajos que realizó, como fotografía, monitoreo de medios, imagen para espectaculares, estudios de mercado, desarrollo de aplicaciones, investigación de opinión pública, encuestas, entre otros. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana. Son días de muchísima información, así que no se pierda todo personal a las 11 de la noche. Descanse, sueña bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.